El sistema biológico que proporciona soporte y apoyo a los tejidos blandos y músculos en los organismos vivos es el esqueleto. Constituye la parte pasiva del sistema locomotor. Además, está formado por un conjunto de órganos denominados huesos, los cuales están formados por unas células llamadas osteocitos. Las funciones del sistema óseo son la locomoción. Los huesos son elementos pasivos del movimiento, pero en combinación con los músculos permiten el desplazamiento. El sostén constituye el armazón donde se apoyan y fijan las demás partes del cuerpo. Protección, los huesos protegen los órganos internos, los cuales son muy delicados. Y almacena calcio. Tenemos aproximadamente 206 huesos, pero estos no se cumplen en los niños, menos en un recién nacido, ya que nacen con algunos huesos separados para facilitar su salida desde el canal de parto. Por ejemplo, tenemos los huesos del cráneo. Si palpamos la cabeza de un recién nacido, encontramos partes blandas llamadas fontanelas o mollera. Para poder estudiar mejor cómo está conformado nuestro esqueleto, lo vamos a clasificar en regiones. La cabeza, en donde está el cráneo y la cara, la cintura escapular, que está formada por la clavícula y la escápula o omóplato. La cintura escapular es el segmento proximal del miembro superior, se extiende desde la base del cuello hasta el borde superior del músculo pectoral mayor. El tronco, en el tronco está la columna vertebral, las costillas, el esternón. Hay costillas, 7 pares verdaderas, 3 pares falsas y 2 pares flotantes. El esternón y la columna vertebral. La columna vertebral nuevamente está formada por 7 vértebras cervicales localizadas en la parte superior de la columna, 12 torácicas, las costillas están insertadas en ellas, 5 lumbares, que como el nombre lo indica, están en la zona lumbar, 5 en el hueso sacro, y las 5 vértebras están fusionadas en una sola, y 3 o 5 en el coxis, es el último hueso de la columna vertebral, y estas vértebras, al igual que las del sacro, están también fusionadas. Luego tenemos las extremidades superiores, que son hombro, brazo, antebrazo y mano, el brazo, el húmero, el antebrazo, el cúbito y el radio, y la mano, que está carpo, metacarpo y falanges. Y en las extremidades inferiores están las caderas, los muslos, pierna y pies. Y luego la cintura pélvica, que está formada por los coxales, ilión, isquión, pubis y el sacro. Las clases de huesos que encontramos en el cuerpo son los huesos largos, que tienen forma tubular, con los extremos ensanchados, como lo de los brazos y las piernas, ejemplo el fémur. Los huesos cortos, que tienen forma cúbica, como las vértebras de la columna vertebral o los huesos del talón. Y los huesos planos son aplanados y por ello son eficaces para proteger los órganos. Un ejemplo son los huesos del cráneo, que protegen el cerebro, y el de las costillas, que protegen al corazón y los pulmones. Las articulaciones son las áreas donde se encuentran 2 o más huesos. La mayoría de las articulaciones son móviles y permiten que los huesos se muevan. Las articulaciones constan de lo siguiente: cartílago, que es un tipo de tejido que cubre la superficie de un hueso en la articulación. Los cartílagos ayudan a reducir la fricción del movimiento dentro de una articulación. Membrana sinovial, un tejido denominado membrana sinovial, reviste la articulación y la sella en una cápsula articular. La membrana sinovial secreta el líquido sinovial, que es un fluido transparente y pegajoso, alrededor de la articulación para lubricarla. Los ligamentos, existen ligamentos resistentes, que son bandas elásticas gruesas de tejido conectivo que rodean la articulación para brindarle sostén y limitar su movimiento. Los tendones, otro tipo de tejido conectivo grueso a cada lado de la articulación, se unen a los músculos que controlan el movimiento de esa articulación. Las bursas, que son las cavidades llenas de fluidos, denominadas bursas, entre los huesos, ligamentos y otras estructuras adyacentes, ayudan a amortiguar la fricción de la articulación. Y el líquido sinovial, que es el líquido transparente y pegajoso secretado por la membrana sinovial. Las funciones más importantes de las articulaciones son constituir puntos de unión entre los componentes del esqueleto, huesos, cartílagos y dientes, y facilitar movimientos mecánicos en el caso de las articulaciones móviles, proporcionándole elasticidad y plasticidad al cuerpo y permitiendo el crecimiento del encéfalo. Las articulaciones permiten distintos tipos de movilidad en todas las direcciones: las del hombro, en bisagra, las del codo y la rodilla, rotatoria, las del cuello, y deslizantes, las de la muñeca y el tobillo.
Los diferentes tipos de articulaciones, según la fuerza que mantengan unidos a los dos huesos o al hueso con el cartílago, podemos distinguir tres tipos básicos de articulaciones: las sinartrosis, las anfiartrosis y las diartrosis. Las sinartrosis o inmóviles con menor movimiento y son las que se encuentran, por ejemplo, entre los dientes y la mandíbula. Las anfiartrosis o articulaciones cartilaginosas son articulaciones en las que los dos huesos tienen un movimiento medio. Un ejemplo de la anfiartrosis son las articulaciones entre las vértebras que forman nuestra columna vertebral. Y las diartrosis o articulaciones sinoviales dejan una gran movilidad a los huesos. Estos huesos suelen tener mucho movimiento y mucha variedad de movimientos, por lo que en su cavidad articular suele haber líquido sinovial. Son diartrosis las articulaciones del codo, el hombro o el tobillo. En cuanto a los accidentes del sistema óseo, encontramos los más frecuentes: la fractura, que es una ruptura del hueso, y si el hueso roto rompe la piel se la denomina abierta o expuesta. Las cerradas es donde no hay rotura de piel. Las fracturas en general ocurren debido a accidentes automovilísticos, caídas o lesiones deportivas. El esguince es una lesión que se produce cuando el tobillo gira, se dobla o flexiona de forma no natural y como consecuencia se puede estirar o desgarrar las bandas del tejido, es decir, los ligamentos, que ayudan a mantener unidos los huesos del tobillo. Un esguince de tobillo causa inflamación, dolor y limitación de la amplitud del movimiento. La rotura de ligamentos es una ruptura o estiramiento excesivo del ligamento en la rodilla. La ruptura puede ser parcial o completa. Y por último, las luxaciones o dislocación es cuando un hueso se desencaja de la articulación y no vuelve a su posición normal. Se trata de una lesión frecuente y por eso es importante saber cómo actuar en estos casos. Las enfermedades más comunes del sistema óseo son la osteoporosis, que es una enfermedad esquelética en la que se produce una disminución de la densidad de la masa ósea. Así los huesos se vuelven más porosos, aumenta el número y el tamaño de las cavidades o celdillas que existen en su interior. Son más frágiles, resisten peor los golpes y se rompen con mayor facilidad. Esta enfermedad principalmente afecta a las mujeres después de la menopausia, aunque también la pueden padecer o les puede afectar a los hombres, adolescentes e incluso a los niños. La artrosis es otra enfermedad que afecta a cualquier articulación del cuerpo. Puede ser primaria, es decir, que no tiene causa desencadenante conocida, o secundaria, en cuyo caso se debe especificar su origen. Entre las múltiples causas que pueden desencadenar una artrosis se encuentran los traumatismos, las infecciones, las enfermedades sistémicas o reumatológicas. Y por último, la artritis es una inflamación de una o más articulaciones que provoca dolor y rigidez y puede empeorar con la edad. Los síntomas incluyen dolor, hinchazón, rango de movilidad reducido y rigidez. Los cuidados principales del sistema óseo son hacer ejercicio a diario. La actividad física ayuda a fortalecer los músculos y esto favorece la salud del cartílago articular. Caminar todos los días es una forma ideal de mantener sanas las articulaciones y alimentarse sanamente. Consumir pescado es mejor que consumir carne roja. Si padeces alguna dolencia articular, evita las grasas saturadas en tu dieta.